Ra es el antiguo dios egipcio del sol, una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Se menciona por primera vez en textos religiosos que datan del periodo del Imperio Antiguo temprano, alrededor del 2600 a.C. Aunque su culto probablemente sea anterior a esta época, era conocido principalmente como el dios del sol, la creación y el orden, y su influencia se extendió a lo largo de la historia de Egipto, convirtiéndose en una figura central de la mitología y la religión oficial egipcias. A menudo se le representaba como un hombre con cabeza de halcón, coronado con un disco solar y rodeado por una cobra sagrada, que simbolizaba su poder y autoridad. En la mitología egipcia, Ra era considerado el creador de todas las cosas. Según el mito de la creación heliopalatina, emergió de las aguas primordiales de Nun y trajo luz al mundo. Se decía que Ra creó a los primeros dioses, incluyendo a Shu, que significa aire, y At, que significa humedad, quienes a su vez dieron origen a Heb, el dios de la tierra, y a Nut, el dios del cielo. De ellos descendió el resto del panteón egipcio. Ra estaba estrechamente vinculado al concepto de Ma'a, el orden divino del universo, que mantenía mediante su viaje diario por el cielo. Cada día, Ra surcaba los cielos en su barca solar, trayendo luz y vida al mundo. Por la noche, descendía al inframundo, donde se enfrentaba a numerosos peligros, incluyendo a la serpiente del caos, Aptis, que buscaba devorarlo y sumir al mundo en la oscuridad. Con la ayuda de los dioses protectores como Set y Bastet, Ra triunfaba cada noche, asegurando el renacimiento del sol cada mañana. Sin embargo, no era el único dios de la religión egipcia, ya que los egipcios practicaban el politeísmo. Era uno de los más respetados y a menudo se combinaba con otras deidades. Con el tiempo, se fusionó con dioses como Amón, formando Amón-Ra, una deidad suprema que combinaba los atributos de ambos dioses. Esta fusión se hizo especialmente prominente en el periodo del Imperio Nuevo, entre 1550 y 1070 a.C., cuando Amon-Ra era venerado como rey de los dioses. Otras deidades como Osiris, Horus y Ta también desempeñaron papeles vitales en la vida religiosa egipcia, con diferentes centros de culto dedicados a diversos dioses. A pesar de ello, Ra siguió siendo una figura prominente, especialmente en el culto estatal, donde los faraones se atribuían una autoridad divina al asociarse con él. La relación de Ra con la humanidad era compleja, pues era el portador de la luz y el orden, y generalmente se le consideraba una deidad benévola que sustentaba la vida y aseguraba la estabilidad. Sin embargo, la mitología egipcia también contiene historias en las que Ra actúa con dureza hacia la humanidad. Uno de los mitos más famosos describe cómo, en su vejez, Ra se volvió cauteloso ante la desobediencia humana y envió a su hija, la diosa con cabeza de león Sekhmet, para castigarlos. Al parecer, fue tan despiadada en su matanza que Ra tuvo que intervenir, engañándola para que bebiera una cerveza color sangre que apaciguó su ira. Este mito destaca la doble naturaleza de Ra, dador de vida y fuerza, capaz de destruir cuando el orden divino se ve amenazado. Los no creyentes y los críticos del culto a Ra han planteado diversas objeciones, ya que en los últimos periodos de la historia egipcia, concretamente durante la expansión de las religiones monoteístas, como el cristianismo y el islam, el culto a Ra y a otros dioses egipcios se consideraba idolatría pagana. Incluso dentro de Egipto se produjeron cambios en la devoción religiosa, ya que algunas sectas priorizaron a otras deidades como Osiris o Amon. A pesar del declive de su culto tras la expansión de nuevas ideologías religiosas, el legado de Ra perdura. Brahma es una deidad muy importante en el hinduismo, reconocido como el dios de la creación y uno de los Trimurti, conocidos como los tres dioses principales, junto con Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Sus primeras menciones aparecen en los textos védicos, concretamente en los Brahmanes y los Upanishads, compuestos entre el 1500 y el 500 a.C. Sin embargo, su papel evolucionó con el tiempo y para el periodo puránico, que se sitúa en el año 300 a.C., Brahma se había consolidado como el dios creador dentro del panteón hindú. A pesar de su importancia en la mitología, Brahma es notablemente menos venerado que Vishnu y Shiva en la práctica hindú moderna. Según la cosmología hindú, Brahma es responsable de la creación del universo y diversos mitos describen su origen y su papel en la configuración de la existencia. Uno de los relatos más conocidos afirma que nació de un huevo cósmico de oro y que a partir de este huevo creó los cielos, la tierra y todos los seres vivos.
Otra versión común describe a Brahma emergiendo de una flor de loto que brotó del ombligo de Vishnu mientras yacía sobre la serpiente cósmica Ananta. En esta versión, el acto creador de Brahma forma parte de un proceso recurrente mayor en el que Vishnu mantiene el universo y Shiva finalmente lo disuelve, permitiendo la regeneración. Físicamente, Brahma suele representarse con 4 cabezas, 4 rostros y 4 brazos. Sus cabezas representan los 4 Vedas, las escrituras fundamentales de la filosofía y la práctica religiosa hindúes. Sus 4 brazos sostienen objetos simbólicos como una vasija de agua, que representa la creación, un collar de cuentas que simboliza el tiempo y la meditación, un libro que simboliza el conocimiento, y una flor de loto que simboliza la pureza y el desarrollo del universo. Brahma suele representarse sentado sobre un loto, acompañado de su consorte Saraswati, la diosa de la sabiduría y el aprendizaje. El poder de Brahma reside en su capacidad para crear el universo, pero su influencia no es absoluta, a diferencia de Vishnu, que mantiene el orden, y Shiva, quien tiene el poder de destruir y renovar la existencia. El papel de Brahma está principalmente ligado al inicio de los ciclos cósmicos. No suele interferir en los asuntos mundanos ni en la vida humana, lo que podría explicar por qué no es tan venerado. En la tradición hindú se cree que su obra creativa ya está completa, lo que deja pocas razones para una devoción continua. Existen algunos templos dedicados a él, siendo el más famoso el templo de Brahma en Pushkar, India. Una leyenda explica esta falta de veneración afirmando que Brahma una vez deseó a una mujer llamada Chaturupa y que esta mujer fue creada por él. Para contemplarla desde todas las direcciones, desarrolló 4 cabezas. Sin embargo, Shiva consideró inapropiada su obsesión y maldijo a Brahma, asegurándose de que ya no fuera ampliamente venerado. Las expectativas de Brahma respecto a la humanidad se transfieren en gran medida a través de la filosofía hindú, que enfatiza el Dharma, que significa deber, el Karma, que significa acción y consecuencia, y del Moksha, que significa liberación del ciclo de renacimientos. A diferencia de dioses como Vishnu, que intervienen directamente adoptando avatares para guiar a la humanidad, Brahma es más desprendido. A pesar de su culto limitado, Brahma sigue siendo una figura importante en la cosmología y la teología hindúes, y su papel en la configuración del universo y su asociación con el conocimiento de los Vedas garantizan su respeto, incluso si no es el centro de la práctica devocional. Su presencia en el pensamiento hindú refuerza la creencia en el tiempo recurrente, la creación y la búsqueda suprema de la sabiduría, elementos fundamentales de la religión. Ahura Mazda es el dios supremo del zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Fue mencionado por primera vez en los Gathas, himnos creados por el profeta Zoroastro, que se cree fueron compuestos entre el 1500 y el 1200 a.C. Ahura Mazda es considerado la deidad todopoderosa, que representa la sabiduría, la verdad y la bondad. A diferencia de muchos otros dioses de las religiones antiguas, Ahura Mazda no nace de otra deidad o fuerza, en cambio, se le considera el creador eterno y autoexistente de todas las cosas. En la teología zoroástrica, Ahura Mazda es la fuente de toda la creación, tanto espiritual como física. Es responsable de la formación del universo, las leyes de la naturaleza y el orden moral que rige la existencia humana. Sin embargo, su creación se enfrenta constantemente a la oposición de Angra Mainyu, el espíritu destructivo del caos, la falsedad y el mal. Este concepto explica la lucha constante entre el bien y el mal en el mundo, y Ahura Mazda no elimina directamente el mal, sino que otorga a la humanidad el libre albedrío para elegir entre la rectitud y el engaño, lo que finalmente conduce al triunfo del bien. Ahura Mazda suele representarse como una deidad radiante y omnisciente, a veces asociada con el símbolo alado conocido como Fara Bahar, que representa la guía divina en el alma humana. A diferencia de los dioses antropomórficos de otras religiones, Ahura Mazda suele representarse como un ser abstracto, sin forma, de pura sabiduría y luz. No se representan estatuas ni ídolos, ya que el zoroastrismo tradicionalmente rechaza las representaciones físicas de lo divino. El poder de Ahura Mazda es inmenso y se le considera la máxima autoridad del universo. Creó a los santos inmortales, que son aspectos de su naturaleza divina y contribuyen al mantenimiento de la creación. Estos 6 seres representan atributos como la verdad, la devoción y la inmortalidad, y asisten a Ahura Mazda en la batalla cósmica contra el mal. Algunos estudiosos debaten si el zoroastrismo primitivo era puramente monoteísta o se inclinaba hacia una cosmovisión dualista.
pero su creencia fundamental reside en la victoria final de Ahura Mazda contra el mal. En interpretaciones posteriores, concretamente bajo el gobierno de Sustán, que tuvo lugar entre 224 y 651, Ahura Mazda fue visto a veces como una de las dos fuerzas coeternas, en contraposición a Angra Mainyu. Las expectativas de Ahura Mazda para la humanidad se basan en el principio de Aya, que representa la verdad, el orden y la rectitud. Se anima a los seres humanos a vivir éticamente, hablar con sinceridad y realizar buenas obras, ya que estas acciones contribuyen a la lucha cósmica contra el mal. El lema zoroástrico, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras, refleja esta creencia, y al elegir la rectitud, las personas se alinean con el plan divino de Ahura Mazda y contribuyen a la restauración definitiva del orden. Las críticas de Ahura Mazda incluyen la idea de que no es un dios benévolo y todopoderoso, y se cuestionan por qué no destruye el mismo Angra Mainyu. Además, el declive del zoroastrismo tras la conquista islámica de Persia provocó críticas de tradiciones religiosas rivales, en particular respecto al papel del culto al fuego en los rituales zoroastrianos. A pesar de estas críticas, Ahura Mazda sigue siendo una deidad profundamente influyente en la historia de la religión. Las ideas del zoroastrismo sobre el monoteísmo, el dualismo moral y el juicio final influyeron en religiones posteriores, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Zeus es la deidad principal de la antigua religión griega, cuyos orígenes se remontan a la civilización micénica, ya en el año 1400 a.C. Desempeñó un papel central en la mitología griega y era considerado el más poderoso de todos los dioses, ya que era el gobernante del monte Olimpo y el dios del cielo, el trueno y la justicia. Su culto perduró durante siglos, influyendo en las creencias romanas posteriores, donde se le conocía como Júpiter. Según la mitología griega, Zeus era el hijo menor de los titanes Cronos y Rea. Cronos, temiendo que uno de sus hijos lo derrocara, se tragaba a cada recién nacido. Sin embargo, Rea salvó a Zeus dándole en secreto a Cronos una piedra envuelta en ropa, que éste se tragó. Zeus fue escondido y criado en una cueva en la isla de Creta, donde se dice que fue criado por la ninfa Amaltea. Al alcanzar la madurez, Zeus se enfrentó a Cronos y lo obligó a regurgitar a sus hermanos Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, que Cronos se había tragado. Juntos liberaron la Titanomaquia, una gran guerra contra Cronos y otros dioses. Zeus salió victorioso, encarcelando a la mayoría de los titanes, a la vez consagrándose gobernante del cosmos. Zeus suele representarse sentado en un gran trono, lo que simboliza su autoridad sobre dioses y mortales por igual. Su animal sagrado es el águila, y se le asocia frecuentemente con los robles. Numerosos templos antiguos le fueron dedicados, siendo el más famoso el templo de Zeus en Olimpia, que albergaba una enorme estatua suya de oro y marfil, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como rey de los dioses, Zeus poseía un poder incomparable en la mitología griega. Gobernaba el clima, controlaba los truenos y relámpagos y mantenía la justicia y el orden. Era conocido por intervenir en los asuntos humanos, ya sea ayudando o castigando individuos y ciudades según sus acciones. Sin embargo, su poder no era absoluto, pues seguía sujeto a los decretos del destino que ni siquiera él podía anular. Además, Zeus tenía una personalidad compleja, pues si bien defendía la justicia, también era conocido por sus frecuentes aventuras románticas, a menudo seduciendo o raptando a mortales y diosas, lo que dio lugar a numerosos descendientes divinos y heroicos, como Hércules, Perseo y Helena de Troya. Zeus era el líder de los dioses olímpicos, un panteón que incluía deidades como Hera, su esposa y reina de los dioses, Poseidón, dios del mar, Atenea, diosa de la sabiduría, y Apolo, dios del sol y la música, entre muchos otros. Si bien Zeus era el más poderoso, a menudo tenía que negociar o apaciguar a otros dioses, ya que sus dominios y personalidades a veces chocaban. Las expectativas de Zeus respecto a la humanidad se centraban principalmente en la justicia, la piedad y la hospitalidad. Era el protector de los juramentos y el ejecutor de Senia, el código sagrado de hospitalidad que exigía a los anfitriones tratar a sus huéspedes con respeto. Violar este principio, como se ve en los mitos de Tántalo o la guerra de Troya, conducía a una retribución divina. Zeus también recompensaba a quienes defendían la justicia y castigaba a quienes se mostraban orgullosos o desafiaban a los dioses. Algunos filósofos, como Genófanes, criticaron a los dioses griegos por ser representados con defectos humanos, argumentando que un verdadero ser divino debía estar más allá de los celos, el engaño y la ira. Además,
El auge de las religiones monoteístas, como el cristianismo, condujo al declive del culto de Zeus, ya que su papel fue reemplazado por el concepto de una deidad única y todopoderosa. Las interpretaciones modernas de la mitología griega suelen considerar las acciones de Zeus, en particular sus numerosos amoríos y castigos, como moralmente cuestionables, lo que refleja la evolución de los valores de la sociedad a lo largo del tiempo. A pesar del declive de su culto, Zeus sigue siendo una de las figuras mitológicas más reconocidas de la historia, y sus historias siguen siendo estudiadas, adaptadas y reinterpretadas en la literatura, el arte y la cultura popular, donde Zeus sigue encarnando tanto el poder como las debilidades de los dioses. Yahvé es la deidad central del judaísmo y el cristianismo, y se le considera el único Dios verdadero en las tradiciones abrahámicas y monoteístas. Las primeras referencias conocidas a Yahvé datan de alrededor del 1400 a 1200 a.C. Aparecen en inscripciones antiguas y textos bíblicos. En la Biblia hebrea, Yahvé es representado como el creador, sustentador y gobernante del universo, lo que enfatiza una relación basada en el pacto con la humanidad, especialmente con los israelitas. Los orígenes de Yahvé no se describen como las mitologías suelen explicar el nacimiento de un dios, sino que se le presenta como un eterno y autoexistente, sin principio ni creación. En Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, Yahvé responde: "Yo soy el que soy", lo que significa su existencia más allá del tiempo y la comprensión humana. Esta definición resalta su papel como el ser supremo que siempre ha existido. Las acciones más significativas de Yahvé giran en torno a la creación, la guía y el juicio. Y en la narrativa bíblica se dice que creó el mundo en 6 días, descansando el séptimo. Estableció un pacto con Abraham, prometiendo hacer de sus descendientes una gran nación. Más tarde, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, realizando milagros como la división del Mar Rojo. A través de Moisés, Yahvé proporcionó a los 10 mandamientos y las leyes que definirían la conducta religiosa y moral judía. Su guía continuó a través de profetas que advirtieron, instruyeron y tranquilizaron a los israelitas. En la creencia cristiana, la intervención suprema de Yahvé fue enviar a Jesucristo como el Mesías. A diferencia de las deidades de las tradiciones politeístas, a Yahvé rara vez se le da forma física. Cuando se manifiesta en la Biblia hebrea, suele ser mediante fuego, tormentas o una voz divina. El Arca de la Alianza y el lugar santísimo del templo judío se consideran lugares de su presencia, pero nunca se le presentó como una estatua o imagen. Su trascendencia e invisibilidad enfatizan su diferencia con los dioses de otras tradiciones, que frecuentemente se representaban con formas humanas o animales. Yahvé es omnipotente, omnisciente y omnipresente, lo que significa que tiene poder ilimitado, lo sabe todo y existe en todas partes. También se le describe como la fuente de la moralidad y la justicia, recompensando a los fieles y castigando a las malas acciones. Su control se extiende sobre los acontecimientos naturales, los asuntos humanos y el destino final del universo. En el judaísmo, Yahvé es el único Dios, lo que le convierte en un culto estrictamente monoteísta. El cristianismo también venera a Yahvé, pero introdujo el concepto de la Trinidad: Dios Padre, Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas en una sola esencia divina. Las expectativas de Yahvé para la humanidad se basan en la fe, la obediencia y la rectitud. En el judaísmo es esencial seguir sus leyes y mandamientos tal como se describen en la Torá. El cristianismo enfatiza la fe en Jesucristo como el cumplimiento del plan de Dios, y en todas estas tradiciones, Yahvé desea integridad moral, justicia y adoración a sus seguidores. Algunos escépticos argumentan que las acciones de Yahvé en la Biblia hebrea, como ordenar guerras o permitir el sufrimiento, plantean cuestiones morales. Otros cuestionan la idea de una deidad todopoderosa y bondadosa ante el sufrimiento humano, un problema conocido como teodicea. Además, los no creyentes cuestionan la validez del monoteísmo en sí, argumentando que el culto a Yahvé evolucionó a partir de tradiciones politeístas anteriores y que su singularidad podría ser un desarrollo histórico más que una verdad absoluta. A pesar de estas críticas, Yahvé sigue siendo una de las deidades más influyentes de la historia de la humanidad. Su papel en la configuración de la civilización, la ética y el pensamiento religioso occidentales es incomparable, y la creencia en Yahvé sigue guiando a miles de millones de personas en todo el mundo, influyendo en leyes, tradiciones y valores culturales. Su representación como un Dios justo, poderoso y personal le asegura un lugar en las principales religiones del mundo. Odín es el dios principal de la mitología nórdica, venerado principalmente en las religiones germánicas y escandinavas, antes de la adopción generalizada del cristianismo. Se le menciona por primera vez en inscripciones de los primeros pueblos germánicos, con referencias que datan del año 200. Su papel se definió con mayor precisión en fuentes posteriores, como la Edda poética y la Edda prosaica,
escritas en el siglo XIII, pero basada en tradiciones orales mucho más antiguas. Odín es una deidad compleja asociada con la guerra, la sabiduría, la poesía y la muerte, y era conocido por los vikingos como el gobernante de los dioses. En los mitos nórdicos de la creación, Odín es descendiente de Buri, el primer dios que emergió del hielo primordial. El hijo de Buri, Bor, engendró a Odín, junto con sus hermanos Vili y Ve. Juntos, estos tres dioses mataron al gigante primordial, Ymir, cuyo cuerpo usaron para crear el mundo. Crearon el cielo con su cráneo, los mares con su sangre y la tierra con su carne. Odín desempeñó posteriormente un papel crucial en la creación de la humanidad, otorgando a los primeros humanos, Askin Imbla, el don del aliento y la vida. Odín suele representarse como un anciano tuerto y barbudo, con capa y sombrero. La pérdida de su ojo es consecuencia de un sacrificio que realizó para obtener sabiduría, pues se lo arrancó y lo depositó en el pozo de Mimir a cambio de conocimiento. También se le asocia con dos cuervos, Hugin, pensamiento, y Munin, memoria, que vuelan por el mundo y le informan, así como con su caballo de 8 patas, Sleipnir, que le permite viajar entre reinos. Empuña la lanza Dinur, que siempre da en el blanco, y reside en el Valhalla, el gran salón donde los guerreros caídos se preparan para el Ragnarok, la batalla final de los dioses. El poder de Odín es vasto, pero no absoluto, pues es un dios de la guerra y concede la victoria a quienes favorece, aunque también es un dios de la sabiduría, la magia y el destino. Busca constantemente el conocimiento, incluso a costa de un gran coste personal, como colgarse del árbol del mundo durante 9 días y 9 noches, para obtener los secretos de las runas. A diferencia de muchos dioses que son simplemente guerreros o gobernantes, Odín encarna la inteligencia y el sacrificio, siempre esforzándose por comprender los misterios del cosmos. La mitología nórdica es politeísta, lo que significa que Odín no es la única deidad, forma parte de los Aesir, un grupo de dioses que incluye a Thor, el dios del trueno, Frigg, su esposa y diosa de la previsión, y Loki, el dios del engaño. Existe también otro grupo de dioses, los Vanir, asociados con la fertilidad y la naturaleza, contra quienes los Aesir antaño lucharon, pero con quienes posteriormente hicieron las paces. La autoridad de Odín es considerable, pero a menudo recurre a alianzas y engaños, en lugar de a la fuerza bruta, para mantener el orden. Las expectativas de Odín respecto a la humanidad giran en torno al coraje, la sabiduría y el honor. Odín valora a los guerreros que mueren con valentía en la batalla, seleccionándolos para el Valhalla, y así luchar junto a los dioses en el Ragnarok. Sin embargo, también favorece a los poetas y a quienes buscan el conocimiento. A diferencia de los dioses que exigen una adoración estricta u obediencia, Odín respeta a quienes se arriesgan, hacen sacrificios y buscan una mayor comprensión del mundo. Dicho esto, los críticos consideran que el énfasis de Odín en la guerra y el sacrificio promueve la violencia, mientras que otros cuestionan la imparcialidad de las recompensas selectivas, favoreciendo a los guerreros sobre la gente común. Además, a medida que el cristianismo se extendía por Escandinavia, Odín fue representado cada vez más como una reliquia pagana, reemplazado por el dios cristiano en el pensamiento religioso. A pesar de todo esto, Odín sigue siendo una de las figuras más perdurables en la mitología. Sus relatos de literatura inspirada, fantasía e interpretaciones modernas de la cultura nórdica, su presencia en los sistemas históricos de creencias vikingas y su impacto en la narrativa moderna garantizan que la leyenda de Odín seguirá siendo recordada. Amaterasu es la diosa central del sol en el sintoísmo, la religión indígena en Japón. Es una de las deidades más importantes de la mitología japonesa y se le considera la gobernante de los cielos. Amaterasu fue mencionada por primera vez en el Kojiki, compilado en el año 712, y en el Nihon Shoki, escrito en 720. Estos textos recogen los primeros mitos y creencias religiosas de Japón. Se le reconoce principalmente como la diosa del sol en el universo, que trae luz y orden al mundo. Amaterasu nació del ritual de la purificación del dios primordial, Izanagi, tras intentar purificarse de su viaje al inframundo. Mientras se lavaba la cara, Amaterasu emergió de su ojo izquierdo, convirtiéndola en una de sus 3 hijas más poderosas. Sus hermanos eran Tsukuyomi, el dios de la luna, y Susanoo, el dios de la tormenta. Desde su nacimiento, Amaterasu brilló con fuerza, e Izanagi le otorgó el dominio sobre los cielos. Uno de los mitos más conocidos sobre Amaterasu es su retirada temporal del mundo, que sumió a la tierra en la oscuridad. Esto ocurrió tras una violenta disputa con su hermano, quien, en su imprudencia, profanó sus espacios sagrados y causó un gran caos. Angustiada y asustada, Amaterasu se ocultó en una cueva, negándose a salir. Sin la luz del sol, las cosechas se arruinaron y los espíritus y los humanos sufrieron. Los demás dioses idearon un plan para atraerla,
colocaron un espejo y joyas fuera de la cueva mientras la diosa Usume realizaba una animada danza. Curiosa por la conmoción, Amaterasu se asomó, vio su reflejo en el espejo y fue atraída de vuelta al mundo, restaurando la luz en los cielos. Este evento simboliza la importancia de la armonía y el equilibrio en el mundo. Amaterasu suele ser representada como una diosa radiante y gracil, vestida con túnicas ondulantes. Se le asocia con símbolos de pureza y divinidad, como el sol naciente y el espejo sagrado, Yata no Kagami. A diferencia de las deidades antropomórficas de otras religiones, Amaterasu a veces se representa simbólicamente en lugar de como un ser físico, lo que enfatiza su papel como sol celestial. Su poder es inmenso, pues es la fuerza primordial de la luz y la vida. Ella gobierna el orden celestial, asegurando que el día y la noche sigan sus ciclos correspondientes. Además, Amaterasu tiene una gran importancia política y espiritual en Japón, ya que la familia imperial remonta su linaje a su nieto, Ninigi no Mikoto, a quien envió a gobernar el país. Esta ascendencia divina se utilizó históricamente para justificar la autoridad del emperador, reforzando la idea de que la familia imperial fue elegida para gobernar por voluntad divina. El sintoísmo es una religión politeísta, lo que significa que Amaterasu no es la única deidad, forma parte de un vasto panteón de kami o espíritus que representan elementos de la naturaleza, esfuerzos humanos y conceptos abstractos. Si bien es una de las más poderosas, coexiste con deidades como sus hermanos, Inari, el dios del arroz y la fertilidad, y Hachiman, el dios de la guerra y la protección. Amaterasu desea armonía, orden y respeto por parte de la humanidad. Las prácticas sintoístas enfatizan la purificación, el respeto por la naturaleza y la gratitud hacia los kami. Los rituales en su santuario principal, Sejingu, honran su presencia y buscan sus bendiciones para la prosperidad y la guía. A diferencia de algunos dioses que exigen códigos morales estrictos, las expectativas de Amaterasu se centran más en el equilibrio y en mantener una relación respetuosa con el mundo espiritual. Dicho esto, algunos críticos argumentan que su asociación con el linaje imperial japonés se utilizó para justificar el nacionalismo, especialmente a principios del siglo XX. Otros critican la falta de un marco ético sólido en el sintoísmo, en comparación con las religiones que ofrecen doctrinas morales y claras. Además, los escépticos cuestionan la deificación de los elementos naturales y si el mito en torno a Amaterasu debe interpretarse como literal o simbólico. A pesar de estas críticas, Amaterasu sigue siendo una figura principal en la espiritualidad y la cultura japonesas. Alá es la única deidad central del Islam, la religión monoteísta fundada por el profeta Mahoma a principios del siglo VII. Sin embargo, el nombre Alá es anterior al Islam y se usaba en la Arabia preislámica para referirse al dios supremo de las tribus politeístas. El Corán, revelado a Mahoma entre 610 y 632, establece firmemente a Alá como el único Dios verdadero, enfatizando su papel como creador, sustentador y juez del universo. El Islam enseña que Alá es eterno, sin principio ni fin y autosuficiente, existiendo más allá del tiempo y el espacio. En el Corán, Alá se describe a sí mismo como el primero y el último, reforzando la idea de que siempre ha existido. Las acciones más significativas de Alá, como se describe en el Corán, incluyen la creación del universo, la formación de la humanidad y la guía de la humanidad a través de los profetas. Según la creencia islámica, Alá creó los cielos y la tierra en 6 días. Formó a Adán como el primer ser humano y envió a numerosos profetas, entre ellos Noé, Abraham, Moisés y Jesús, para guiar a la humanidad hacia la rectitud. Su revelación final llegó a través de Mahoma, a quien se le entregó el Corán como fuente suprema de instrucción divina. Alá también es descrito como quien traerá el día del juicio, recompensando a los fieles con el paraíso y castigando a quienes lo rechazan. En la tradición islámica, Alá nunca es representado físicamente. Las enseñanzas islámicas prohíben rotundamente la representación de Alá en cualquier forma visual, pues están más allá de la percepción humana. En cambio, sus atributos se describen mediante sus 99 nombres, como el misericordioso, el creador y el justo. Estos nombres ayudan a los musulmanes a comprender su naturaleza y su relación con el mundo. El alcance del poder de Alá es absoluto, pues es omnipotente, omnisciente y omnipresente, lo que significa que tiene poder ilimitado, lo sabe todo y está al tanto de todo en todo momento. La voluntad de Alá se considera suprema y nada ocurre sin su permiso. El Corán enfatiza repetidamente su soberanía, afirmando que controla el orden natural, la vida y la muerte, así como el destino de todos los seres. El Islam es estrictamente monoteísta, lo que significa que Alá es el único Dios, y esto se expresa en el credo islámico central, que afirma que no hay más Dios que Alá
y que Mahoma es su mensajero. Si bien el Islam reconoce la existencia de ángeles y profetas, estos no son divinos. A diferencia de otras religiones donde los dioses tienen cualidades humanas, el Islam enseña que Alá está más allá de los atributos humanos y no tiene compañeros, hijos ni iguales. Las expectativas de Alá para la humanidad se centran en la fe, la adoración y la conducta moral. Los musulmanes deben seguir los 5 pilares del Islam: declarar su fe en Alá y en Mahoma como su mensajero, rezar 5 veces al día, dar limosna, ayunar durante el Ramadán y peregrinar a la Meca si es posible. Además, el Islam enfatiza la justicia, la compasión y la sumisión a la voluntad de Alá. El Corán ofrece directrices sobre la vida ética, fomentando la honestidad, la humildad y el cuidado de los demás. Algunos críticos argumentan que el concepto de predestinación en el Islam, según el cual la voluntad de Alá determina todos los resultados, plantea interrogantes sobre el libre albedrío humano. Otros señalan versículos del Corán que abordan cuestiones de guerra y castigo, argumentando que pueden interpretarse de diversas maneras. Además, algunos cuestionan el desarrollo histórico del monoteísmo, sugiriendo que el papel de Alá en el Islam evolucionó a partir de tradiciones religiosas anteriores. A pesar de estas críticas, Alá sigue siendo el centro de fe en más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Su presencia en las oraciones diarias, los rituales y los textos religiosos configura la cultura y los valores islámicos. Para los creyentes, Alá representa la misericordia, la justicia y la fuente suprema de guía, lo que lo convierte en el centro de su vida espiritual. Muchas gracias por ver este video. Si aprendiste algo, no olvides darle me gusta y suscríbete si querés ver una segunda parte o ver más videos como este.